Buenas tardes desde Madrid. En primer lugar, daros la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Belén Macías, responsable académica en Bureau Veritas Formación. En el marco de las acciones desarrolladas por Bureau Veritas con motivo del Mes Europeo de la Ciberseguridad, desde Bureau Veritas Formación contamos hoy con el webinar que lleva por título El impacto de la pandemia en la ciberseguridad. Como bien hemos experimentado, la pandemia de la COVID-19 ha obligado a cambios significativos en hábitos de trabajo y de la vida de todas las personas. Esto ha sido aprovechado por delincuentes de distinto tipo para sabotear los sistemas de empresas e instituciones. Incluso las plataformas de videoconferencia, como la que ahora mismo de la que estamos haciendo uso, para facilitar tanto trabajo desde casa o atención médica de los pacientes, se han visto desbordados por distintas estrategias para cometer fraudes. En este webinar repasaremos algunos ejemplos, su impacto y la manera de defenderse de esos ataques. Para ello, contamos con la inestimable presencia de Francisco Guillem, director general de BlockTAC, referente innovador en el área de la aplicación de las nuevas tecnologías para certificación y acreditación académica. Una vez finalizamos, como bien se ha comentado ya a través del chat, disponéis de este para poder realizar preguntas a Francisco de aquello que os resulte relevante, de interés o queréis plantear en relación al webinar. Sin demorarme más, Paco, te doy paso para que podamos comenzar con el webinar y, ante todo, muchísimas gracias. No, gracias. Comienzo agradeciendo a Bureau Veritas la oportunidad o la invitación para compartir esta charla. El objetivo quizás es muy ambicioso porque hablar de tantas cosas en este tiempo igual no da tiempo a cubrirlo todo, pero sí por lo menos, digamos, explicar las particularidades que ha tenido esta pandemia en el ámbito de la ciberseguridad. También dar las gracias a todos los asistentes que se han tomado la molestia de conectarse esta tarde para seguirnos, ¿no? Y decir que sí, en efecto, soy el director general de BlockTAC, que es una empresa. Si pones en la primera diapositiva, veréis que en fin, os cuento en primer lugar por qué digamos, por qué razón tengo yo alguna capacidad para hablar de este asunto, ¿no? Aquí tenéis mis datos y en la siguiente diapositiva ahí viene el nombre de cómo nos denominamos, cómo nos definimos como una Factory of Trust. Y lo pongo en inglés primero porque estamos obligados a hacerlo por el tipo de ámbito en el que nos movemos, pero también porque al traducirlo al castellano, la traducción más exacta sería como una fábrica de certezas, que es fácil que se confunda con una fábrica de cervezas. Hay solo una letra de diferencia, suena parecido, pero es algo completamente distinto. Las dos cosas apasionantes, aclaro, ¿no? Y la siguiente diapositiva, digo que esto es así, que somos una fábrica de certezas y no de cervezas, porque nuestra misión es luchar contra el fraude con los mejores medios a nuestro alcance. Es decir, con las tecnologías más actuales, y hoy día eso significa utilizar la tecnología blockchain. Esto es una tarea, ya digo, apasionante. Hoy no me toca hablar de ella y por eso tampoco tendré ocasión de presentaros al resto del equipo. Bueno, entramos en lo que es el contexto de la pandemia y qué impacto ha tenido, ¿no? Espero que os resulte de interés y que podáis, digamos, al final de la sesión haber aprendido algunas cosas, ¿no? Como podéis imaginar, ya sabéis, la pandemia ha obligado tanto a empresas como instituciones a adaptarse a un nuevo sistema de trabajo en el que las personas hemos tenido que pasar a desarrollar nuestras actividades y a comunicarnos desde casa. Y esto ha obligado a, digamos, llevar a cabo, implantar a toda prisa lo que se ha llamado de manera genérica la transformación digital. Y esto se ha acompañado a su vez de nuevas preocupaciones, la principal de las cuales ha sido todo aquello que tiene que ver con la ciberseguridad. ¿Y esto por qué? Pues porque, por un lado, teníamos una insuficiente preparación y una no muy solvente solidez de los sistemas empleados en dicha transformación, que carecían de los mecanismos de protección o defensa oportunos. Y esto ha abierto la oportunidad a todo tipo de ataques y en muy diversos sectores, ¿no? Lo cual
da lugar a implicaciones legales, económicas, operativas y de reputación de todo tipo, ¿no? Pero no solo se han visto afectadas las empresas, ya lo veremos cuando entremos en el sector salud, que ha habido razones técnicas que explican este mayor crecimiento de los ciberataques en distintos sectores, porque son comunes digamos, los problemas técnicos a distintos sectores, pero es que además ha estado, con más importancia, ha tenido un papel muy significativo el factor humano, ¿no? Que de hecho está en la base de todos los fallos de seguridad, ¿no? Y esto ha estado condicionado por el hecho de que al trabajar fuera de la oficina y poder ser interrumpidos y distraernos y dejar por descuido accesible los sistemas de trabajo a terceras personas que no estaban autorizadas para acceder a ellos, ¿no? Y eso, si a eso se le suma el incremento del uso de la red por parte de personas menos experimentadas y con más tiempo pues para curiosear o navegar en busca de noticias relacionadas con la pandemia, pues esto les ha hecho candidatos ideales para el engaño. De ahí que, por ejemplo, hasta el 50% de personas individuales em, que han estado trabajando desde casa, pues hayan sido objeto de ataques, de ciberataques, ¿no? O al menos con intentos de estafa, ¿no? Estoy seguro que en la audiencia, que aunque es una audiencia de personas muy cualificadas, pues seguro que os habéis visto afectados con más intensidad que antes de la pandemia. En cualquier caso, el cibercrimen se ha intensificado en sus múltiples formas. No pretendo hacer aquí un repaso exhaustivo de las formas y los sectores, porque ya digo que eso sería muy largo, sino daros a conocer digamos, una explicación, una visión de cómo ha sido el problema y centrarme quizás más en el sector de la asistencia sanitaria por esa doble circunstancia de que la raíz del problema ha sido un problema de salud y por la sobrecarga de trabajo a la que se han visto sometidos o se han visto sometidas las instituciones asistenciales y por tanto les ha hecho objeto de ser identificados como potenciales eh, instituciones dispuestas o fácilmente atacables, ¿no? Y además decir que los distintos tipos de ciberataques eh, que han variado y han crecido. No solamente han sido más frecuentes, sino que además se han hecho más sofisticados e indetectables, ¿no? Por ejemplo, los ataques de phishing que resultaron familiares a lo mejor incluso antes de la pandemia, pues digamos, se han extendido a otros canales de comunicación, como pueden ser los MSS o los mensajes de voz, ¿no? Y la captura de datos se ha acompañado de peticiones de rescate para convencer a las víctimas de que pagaran por recuperarlos. Ya veremos detalles concretos de cómo se ha producido este crecimiento y en estos sectores. Pero incluso antes de entrar en el sector concreto, decir que las plataformas comunes, digamos, estas plataformas de comunicación comunes a todos los sectores, como han sido los sistemas de videoconferencia, Zoom, Webex o Google Meet o Teams, pues al ser la herramienta común de trabajo y de relación entre las personas, pues fueron los primeros en ser atacados, ¿no? De ahí que se espiaran conversaciones privadas, que se enviaran mensajes falsos, que se secuestraran los controles de la pantalla, ¿no? de las sesiones de videoconferencia para lanzar ataques de muy diverso tipo. Y luego estaba el acceso de personas no invitadas a las reuniones que permitían acceder a información confidencial o sensible, ¿no? De hecho, se pudo observar que en los 4 primeros meses de empezar a trabajar con estas plataformas, al inicio de la pandemia, en 4 meses quedaron al descubierto los datos de 500.000 de personas, que incluían nombres, contraseñas, direcciones de correo electrónico, credenciales de acceso, etc. Y se pusieron a la venta. No es simplemente que se pusieran, que se hubiera dispuesto de ellos de manera ilegal, sino que estaban disponibles para su venta, ¿no? ¿Y quiénes han sido han sido y son estos cibercriminales, ¿no? Pues los tipos que se han identificado son, por un lado, los empleados malintencionados, que al estar libres de sistemas de supervisión o control, pues se animaron a cometer fraudes de diverso tipo dentro de sus propias empresas, ¿no? O bien los ciberdelincuentes profesionales, ¿no?
que sabiendo de las carencias de los sistemas, de carencias de seguridad de los sistemas que estaban empleando, pues los explotaron en su propio beneficio, ¿no? Luego hemos visto también los hackers activistas, ¿no? Defensores de diversas causas sociales y políticas que han aprovechado la ocasión también para darlas a conocer sin limitaciones y barreras, ¿no? Y por último, hay que referir a los aprendices de hackers, ¿no? Que con más tiempo y oportunidad pues, han podido practicar y mejorar sus habilidades en este tiempo, ¿no? En la siguiente diapositiva os muestro, digamos, algunas particularidades de este entorno en el que nos hemos encontrado, ¿no? Porque esta circunstancia de la pandemia, digamos, ha proporcionado algunas características singulares o propias al sector de la salud y que son las que os avanzo ahora con carácter un poco general, ¿no? Primero, las campañas de phishing y de distribución de malware a través de sitios web o documentos que aparentemente eran genuinos, pero que brindaban información o consejos sobre la COVID-19 y que se utilizaron para infectar computadoras o extraer información de los usuarios, ¿no? O ataques de ransomware que bloquearon instalaciones médicas y científicas o en general instituciones relacionadas con el tema de la salud, donde por ejemplo, se recogían los datos de personas sometidas a pruebas de diagnóstico de la COVID-19 o donde se estaban desarrollando vacunas con la intención, todos estos ataques, de obtener un rescate, ¿no? Luego han estado los ataques contra infraestructuras críticas u organismos internacionales, como por ejemplo en el caso de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? También hemos visto casos de ransomware dirigidos a los teléfonos móviles de personas que utilizaban aplicaciones para ah, proporcionar, bueno, aplicaciones que proporcionaban o interactuaban las personas con ellos para obtener información genuina acerca del COVID-17 y que se han servido para obtener pues, pagos ilícitos, ¿no? Por último, bueno, no por último, además quería mencionar esquemas de fraude del tipo más básico, como es el de que compraran productos como máscaras o desinfectantes para las manos, o también medicamentos falsos que teóricamente prevenían o curaban la enfermedad, ¿no? Después han estado los trolls y las cuentas falsas de medios de comunicación que difundían información errónea, noticias falsas para crear el pánico, inestabilidad social o desconfianza respecto a las medidas que instituciones sanitarias o gobiernos han puesto en marcha. Seguro que esto os suena y que han sido objeto de sabotaje por estos ataques de los, llamemos así, ciberdelincuentes, ¿no? Em, Luego, los servicios sanitarios han tenido que desarrollar y han demostrado una capacidad de respuesta extraordinaria, ¿no? Para atender las demandas de la población. Y eso les ha llevado a desarrollar nuevas soluciones e implantar nuevas tecnologías que a su vez han sido aprovechadas en sus debilidades por estos atacantes para sabotearlas, ¿no? Y por último, claro, todo lo que ha tenido que ver con la transmisión de información médica y de mantenimiento de los registros ahora en un formato digital, pues y como consecuencia de la pandemia y de la telemedicina, pues se ha convertido, por una parte, en un pilar fundamental de la asistencia y, por otra parte, pues digamos, el caldo de cultivo para todas estas amenazas que en el año 2020 fueron, bueno, no han tenido precedentes, ¿no? Por tanto, todo esto que hago referencia a, digamos, o lo pongo en el contexto del sector sanitario, porque es el que se ha visto enormemente afectado, naturalmente por la función asistencial y por los retos que plantearon, ¿no? Y que han sido muy importantes, pero no se han limitado ahí, sino que pues han tenido manifestaciones en otros sectores y además que en el caso de la salud o en el caso de la asistencia sanitaria, pues ha sido especialmente, ha puesto en peligro, no ya es un tema económico, sino que pone en peligro pues la vida de los pacientes. No es ya solo un tema de intimidad o pérdida de recursos económicos, ¿no? En la siguiente diapositiva sí que, digamos, quiero contar algunas cifras, ¿no? A mí me asombra siempre la capacidad que tienen algunas instituciones de Estados Unidos para concretar cifras que son difíciles de evaluar, pero que son una buena referencia a la dimensión del problema, ¿no?
El año pasado se observó más de un 55% de crecimiento respecto al 19 en estos ciberataques en el ámbito sanitario, afectando a más de un centenar de instituciones y 26 millones de personas y 41 millones de registros de pacientes, ¿no? En el Reino Unido solo se descubrieron 140.000 correos falsos para tratar de obtener información privada de pacientes, ¿no? Lo que es más importante, lo que quizás llama más la atención es que en muchos de estos ataques, bueno, en muchos, de media, el tiempo de detectar este ataque, de descubrirlo, es de 96 días. Y se tardan 236 días para recuperar la normalidad. Esta diferencia en muchos casos se debe a que casi el 30% de los ataques fueron del tipo de ransomware, es decir, se ha pedido un rescate para poder recuperar la normalidad de la actividad, ¿no? Y se ha evaluado también el coste promedio de esta violación de datos, ¿no? que por registro médico se ha calculado casi en unos $500, aunque el coste medio por institución, el coste medio de resolver un ataque le ha representado pues en media 6,4 millones de dólares y como anécdota, pues deciros que un grupo de asaltantes, un grupo pirata, él solo ganó 120 millones de dólares con sus prácticas ilegales el año pasado, ¿no? En la siguiente diapositiva os comento las razones de este incremento de los ataques y que son comunes a otros sectores, ¿no? De por qué hay interés en llevar a cabo estos ataques, ¿no? En el caso del sector salud es evidente que la información de los pacientes vale mucho dinero, pueden venderlos fácilmente, lo que convierte al sector en un objetivo muy atractivo, ¿no? Afortunadamente, tanto para ese sector como para cualquier otro, ah, el coste de proteger los datos es mucho menor que el pago del rescate. Y esto debería animar a poner en marcha esas actividades de protección, las mínimas actividades de protección eh, de los sistemas para evitar estos ataques, ¿no? Luego ha habido una característica que es muy particular, que son los dispositivos médicos como punto de entrada, que son muy asequibles para los atacantes. Pensar que los dispositivos médicos están pensados para una tarea asistencial muy concreta, pero no han sido pensados para tener en cuenta la seguridad y se convierten en puntos de entrada fáciles para estos ataques, ¿no? No tienen la seguridad de otros dispositivos de la red, como pueden ser ordenadores o servidores, ¿no? Y por tanto se utilizan estos dispositivos para lanzar el ataque a servidores con información muy valiosa, ¿no? En el peor de los casos, los atacantes se pueden apoderar por completo del funcionamiento de este dispositivo médico, ¿no? Otro caso ha sido otra razón, es la cantidad de dispositivos médicos que hace que sea muy difícil controlar su seguridad, ¿no? Según cuál sea el tipo de hospital o de institución, se pueden contar por miles todos aquellos dispositivos que están conectados a la red y que son potencialmente punto de acceso para los atacantes. Aunque solo uno se vea comprometido, pues toda la red queda desprotegida y los datos están están en peligro, ¿no? Otra razón es el trabajo en equipo, que es propio del sector sanitario, ¿no? Y las distintas unidades asistenciales trabajan a menudo de forma remota y de distintos dispositivos. Esto obliga a comunicarse entre ellos y esto proporciona más oportunidades de ataque, ¿no? Si a los dispositivos nuevos de diagnóstico o de tratamiento no seguros, manejados por profesionales que no están entrenados en prácticas de ciberseguridad, pues hace que los riesgos en este sector hayan sido enormemente elevados y que se haya producido este incremento de los ataques que mencionaba anteriormente, ¿no? Otro factor es el que la información asistencial, por su propia naturaleza, ha de ser compartida. Lo que son datos confidenciales de los pacientes, pero han de estar accesibles tanto de manera local como de forma remota entre los distintos profesionales y en distintos dispositivos. Y si estos no están adecuadamente protegidos, pues la información no y si la información no establecemos sistemas para verificar su autenticidad y su seguridad, pues los riesgos son enormes, ¿no? Añado otro factor aquí que es el que los profesionales de la asistencia, y esto pasa con todos los profesionales, ¿no? Digamos, cuando están muy enfocados en una determinada actividad profesional,
el tener que cambiar el sistema de pensamiento para acomodarse a las demandas de las medidas de seguridad, de ciberseguridad que reclaman las nuevas tecnologías, pues esto es fuente de retrasos en la manera de trabajar, de distracciones, y habitualmente los profesionales no quieren asumir estas complicaciones. Consecuencia, pues los sistemas son mucho más frágiles y susceptibles de ser atacados, ¿no? Luego está la capacitación de los propios profesionales y, como decía antes, no todos los profesionales ni en todos los sectores han estado capacitados o tienen la capacitación para conocer los riesgos que acompañan a un trabajo en un entorno digital, ¿no? Y que tengan y que todos ellos puedan dominar las buenas prácticas en ciberseguridad, ¿no? También del sector sanitario, y acabo con dos últimas razones, las unidades asistenciales suelen ser más pequeñas y están en situación de más riesgo, ¿no? Y entonces, estas unidades asistenciales pequeñas tienen menos recursos, menos presupuesto y más posibilidades de acceso para los piratas que no las instituciones más grandes, ¿no? Y por último, si se tiene en cuenta que muchos de los sistemas pues son obsoletos y que pues la indefensión del sector salud ha sido total, ¿no? Porque, mm, digamos, cuando estás limitado en los recursos que tienes, y el sector sanitario pues ha tenido esta característica, cuando estás limitado en los recursos y no tienes las últimas modelos ni las últimas tecnologías de seguridad implantadas, pues es más difícil poder defenderse, ¿no? Como veis, lo que os he comentado en relación al salud, el sector salud es aplicable a muchos otros sectores, ¿no? Y quizás no habría que hablar propiamente de sectores, sino de empresas, ¿no? Os cuento una anécdota de la semana pasada, de un profesional de la ciberseguridad que se dedica a resolver los problemas de empresas que han sido atacadas, ¿no? Que han sido violadas su infraestructura de seguridad. Me contaba de un cliente que no daba crédito que le hubieran atacado a sus sistemas, porque su negocio no tenía nada que ver con el manejo de datos sensibles de miles de personas. El negocio de esta empresa era hacer zanjas, es una empresa de infraestructuras que hacía zanjas, ¿no? Y este profesional de la ciberseguridad me contaba que le preguntó a su cliente, pero ¿verdad que tienes un número de cuenta en el banco, no? Pues eso es todo lo que les interesa, ¿no? Con esto quiero reforzar la idea de que nadie está libre de este riesgo de ser atacado. En la siguiente diapositiva os mencionaré, no entraré en mucho detalle, pero sí que os mencionaré los distintos tipos de amenazas. Eh, si me podéis pasar la diapositiva. Sí, el primero de ellos es el hacking o la piratería, ¿no? Si queréis, que se utiliza para referirse a un incidente en el cual un pirata explota una vulnerabilidad o una mala configuración del software o del sistema establecido, ¿no? Y con este acceso, pues trata de conseguir su objetivo, que suelen ser diversos, pero pueden estar en el ámbito de apropiarse de propiedad intelectual, de filtrar datos confidenciales o de implantar programas capaces de interrumpir las operaciones asistenciales o de cualquier otro tipo que se lleve a cabo en la empresa afectada. El segundo de ellos es el phishing, ¿no? En el cual un agente envía un correo electrónico con un enlace a con un enlace de una página web a un profesional, en este caso en el sector salud, a un profesional asistencial. Y cuando el destinatario hace clic en el enlace, se le engaña pidiéndole que proporcione una identificación de usuario y contraseña que le permite al pirata pues, acceder a los sistemas hospitalarios. Estos intentos de phishing han tenido mucho éxito, como os comentaba antes, en esta pandemia, por la propensión a clicar en enlaces de correo con información que parecería imposible de ignorar, ¿no? Como la notificación de que pues un familiar está en el hospital o que pues te dan una cita para recibir una vacuna. Todo esto siempre falso, ¿no? Y debido a su bajo coste y a su gran potencial de eficacia, pues es a menudo el precursor de incidentes de seguridad más importantes, ¿no? El tercer tipo de ataque
que se ha visto en el sector salud, pero que ha afectado también a otros sectores, como os decía, es el del malware, o llamémosle software malintencionado o malicioso, que a menudo acompaña al phishing, como habíamos antes, y que lo ejecuta un destinatario pues desprevenido, ¿no? Pero otras veces el atacante digamos, instala ese software malicioso en los sistemas o en la red en la que ha tenido acceso no autorizado, y los objetivos son los que mencionaba antes, de hacerse con propiedad intelectual o con datos confidenciales o parar las operaciones, ¿no? Y como os comentaba, hay distintos tipos de software malicioso. El más común, el que está creciendo más, es el ransomware, el que se pide un rescate, porque el atacante se hace con el control de los sistemas y bloquea las actividades hasta que, lo que ha ocurrido en el año pasado en Estados Unidos con gran intensidad, hasta que el hospital o el centro asistencial paga por liberar sus sistemas, ¿no? Otro tipo de ataque ha sido el ciberespionaje, ¿no? En el que eh, esto consiste en recopilar información sin el conocimiento o el permiso del titular, ¿no? Como por ejemplo cuando, seguramente os recordáis, un Estado robó datos de información sobre vacunas de la COVID-19 que tenían lugar en otro país, ¿no? Luego está el sabotaje de cuentas, ¿no? La violación o sabotaje de cuentas, que consiste en un uso ilegal, ya sea a través de contraseñas robadas o forzadas, o la suplantación de identidad o de introducción de códigos maliciosos, ¿no? En este caso, hay un abuso de los privilegios del titular de la cuenta y se utilizan sus derechos de acceso a esos sistemas asistenciales o del tipo de operación que se trate, ¿no? Y por último, mencionar la divulgación no autorizada de datos en los que se da acceso a datos confidenciales de pacientes o de resultados de la investigación. Esto puede ocurrir cuando un profesional utiliza un método no autorizado o inseguro de almacenamiento de transmisión de los datos. Cosas tan, digamos, inconcebibles o simples o tontas como físicamente perder el ordenador portátil o perder una unidad de memoria USB con información confidencial, ¿no? Y esta es una manera simple y descuidada de conseguir esas filtraciones, ¿no? Se pueden producir de manera asistencial, de manera accidental, o se pueden producir de manera intencionada con el objetivo de causar perjuicios a las personas o la institución. Por último, os comento tres áreas, en la siguiente diapositiva, tres áreas de mejora y con carácter general. Tres áreas de mejora para ayudar a abordar estas amenazas que os he mencionado antes y que se centran fundamentalmente en las tecnologías de autorización y de acceso. Bueno, perdón, aquí me he olvidado de comentar. No, déjalo, sí, me he olvidado de comentar que un caso, el fraude en telemedicina, pero quería concluir esta parte con el fraude en telemedicina, que ha sido algo del cual yo personalmente he sido consciente en las últimas semanas, ¿no? Y más en el entorno de Estados Unidos. Como consecuencia de la pandemia, el número de facturación falsa realizada contra las empresas aseguradoras de Medicare y Medicaid ha ascendido, bueno, no se sabe, pero de los casos que se saben, asciende a 4,5 billones, 4.500 millones de dólares, ¿no? Y hay 345 personas imputadas, ¿no? ¿Y cómo se ha conseguido esto? Pues capturando identidades falsas de pacientes y de médicos y generando consultas falsas, prescripciones de medicamentos que han sido falsos e incluso dispositivos médicos que se han teóricamente comprado y vendido y que en realidad no ha habido esa transacción económica, pero a cambio de de una comisión, se han realizado todo este fraude contra las empresas aseguradoras, fundamentalmente las aseguradoras públicas de Estados Unidos, de la que se tiene y conciencia, ¿no? Hasta el punto de que el sistema ofrece a la población recompensas de entre el 15 y el 25% por denunciar, ¿no? Los whistleblowers. Si alguien sabe de contrabando, en fin, de algún sistema de piratería, pues como en el antiguo le dan una recompensa de entre el 15 y el 25% de lo que se rescate. Y finalmente, como os decía, acabo del tema de cómo resolver esto, ¿no? ¿Qué tipo de defensas podemos establecer?
Y con carácter general, como ya me estoy extendiendo mucho, no quería no entrar en el detalle de cada una de estas cosas, pero digamos, con carácter general es la gestión de las contraseñas, tratar de equilibrar, por una parte, el cumplir unas políticas de contraseñas seguras con una facilidad en su uso y la capacidad de los usuarios para poder recordarlas, ¿no? Luego está la autentificación multifactor, que puede contribuir a reducir significativamente el riesgo de que las cuentas se vean comprometidas por estos ataques. Y por último, los controles de acceso, ¿no? Establecer unos sistemas de acceso o unas políticas que estén también, digamos, acordes con el tipo de riesgo, ¿no? De manera que esto reduzca la resistencia de los propios usuarios al usar estas tecnologías de autenticación, ¿no? Y solo poner en marcha sistemas digamos, más complejos y más pesados de interactuar con ellos en la medida en que los riesgos sean mayores, ¿no? En todo caso, asumir que el 100%, o sea, que no es posible tener una protección al 100% y que los ciberataques se van a seguir dando, que son inevitables, ¿no? De lo que se trata es de minimizar el impacto y de conseguir que las actividades se mantengan o que se puedan recuperar lo antes posible la información que se haya visto comprometida. Y simplemente para finalizar, deciros que la última cosa que no estamos haciendo, lo que digamos es más avanzado, es utilizar la tecnología blockchain para proteger todo este tipo de dispositivos y de información en todo tipo de sectores. De manera muy transversal utilizamos esto que llamamos Blockchain of Things, que son dispositivos de Blockchain of Things que lo que hacen es capturar la información en origen de todos estos dispositivos y encriptarla y registrarla en blockchain para asegurar que se puede identificar rápidamente si ha habido o no bueno, que los datos con los que se trabaja son originales, que están protegidos y que no han sido objeto de manipulación por parte de ningún asaltante, ¿no? Y nada más, esto es lo que quería compartir con vosotros. No quiero ocupar más tiempo y dispuesto a atender las preguntas que os puedan surgir. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Paco. Has sido muy clarificadora. Creo que, como bien decías al principio, sí que hemos aprendido cosas, sí que hay detalles relevantes que has comentado y que creo que de mucho interés para todos los participantes. Vamos a ver si por el chat se ha compartido alguna consulta. Sí, hay alguna por aquí. Mira, te leo. Eh, a pesar de producirse tantos casos de ciberataques hoy en día, ¿qué frena o limita la implantación de sistemas de ciberseguridad en empresas o instituciones? Yo creo que doble factor. Por un lado, la idea de que esto no me va a afectar a mí, porque ya digo, yo me dedico a hacer zanjas o yo soy una empresa que asfalta carreteras y uno podría pensar que no le afecta. Ya se ve que este es un caso muy extremo, pero lo más normal es que la gente trabaje con datos que son sensibles, de clientes, de facturación, etcétera, ¿no? Entonces, esto por un lado, que no hay esta sensibilidad. Y por otro, bueno, sensibilidad es la falta de sensibilidad lleva a la falta de formación. Y por tanto, este doble factor no me va a afectar a mí porque lo que yo hago no tiene decisiva importancia para los piratas, y la respuesta es no es cierto, le interesa a todo el mundo. Y por otro lado, pues esta falta de sensibilización y de saber cómo aprender a protegerse, conocer, tener formación acerca de cómo protegerse de estos ataques. Ujú. Perfecto. Paso a otra consulta, Paco. Nos dice, buenas tardes, ¿qué herramientas serían las más adecuadas para implementar Zero Trust en una mediana empresa? Hmm. Bueno, yo tenía aquí una lista no he querido, no lo tengo, no creo que esté en una diapositiva, pero
pero Mm, si, a ver si soy capaz de recordarlas todas. Para una empresa concreta yo diría tres cosas que en cualquier empresa debería hacer. Por una parte, identificar cuáles pueden ser los puntos débiles, ¿no? Ah, todos los sistemas tienen puntos débiles, entonces se trata de identificarlos y corregir esas vulnerabilidades lo antes posible, ¿no? Esto obligaría también a hacer ataque o simulación de ataques, ¿no? Y buscar fortalecer los elementos de defensa en la propia infraestructura técnica. Digamos, sea independientemente del sector, perdón, independientemente del tamaño, en cada sector la respuesta puede ser distinta, ¿no? Otra cosa que ha de hacerse es el tema de las revisiones frecuentes, ¿no? Hay que evaluar periódicamente el riesgo a los ciberataques, ¿no? Tener en cuenta que los piratas se reinventan continuamente, ¿no? Y por tanto los sistemas que están hoy vigentes y que parece que protegen, mañana pueden ya haber quedado obsoletos. Por tanto, hay que estar actualizado en estos mecanismos de defensa. Y en tercer lugar, decía lo de tener planes de crisis y de contingencia, ¿no? mm, Tener estos planes para saber cómo responder a distintos escenarios, ¿no? Y tomar decisiones de manera que se proteja o que, como decía antes, o se protege del ataque o se puede recuperar las consecuencias del ataque o la operativa lo antes posible. Luego, a nivel personal, las empresas para las personas deben hacer muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo el tema de tener la protección antivirus. O sea, parece una cosa muy básica, pero en fin, que tengan una protección antivirus al día, que todas las personas que trabajan en esa empresa pues estén concienciadas con el tema de la ciberseguridad, que tengan conciencia de lo que puede ser un ataque de phishing y que no caigan en- en- genial. en él, como, por más que Mm, les halague la inteligencia, el mensaje, ¿no? Y les digan, que le premien de qué sé yo manera, es que hay todo tipo de ataques bien curiosos, ¿no? Pero bueno, tener esa conciencia, ¿no? Y luego tener pues la infraestructura de redes y de comunicación que sea segura y en la medida posible utilizar pues redes privadas virtuales. Pero sí, sí, hay cosas a hacer, claro, claro. aunque sean pequeñas empresas. Gracias. Por último, a ver, estoy viendo una, no me la quiero saltar, que estaba, me la salté antes, perdona. Nos preguntan, ¿hay demanda en el mercado para profesionales de la seguridad o llegamos tarde, por lo que veo? No, no, hay demanda, sin duda. A lo mejor habría que hablar, como decía antes, de demanda latente, ¿no? Porque las empresas todavía no parecen estar sensibilizadas suficientemente respecto al, al problema, ¿no? Quizás porque, bueno, no son conscientes de que son objeto de ataque seguro, aunque quizás no sean conscientes, están siendo sometidas a ataques continuamente. A nivel individual lo vemos porque el más fácil es el tema del phishing, y que te llegue al correo electrónico, como decía antes, seguro que todos los que estamos en esta sesión hemos recibido, bueno, no diré, no sé si decir diariamente, pero con mucha frecuencia, de dos semanalmente, más de un Desde intento que a veces el propio sistema lo envía al correo basura, ¿no? Pero otras veces no, y mucho menos si son ataques ligados a servidores, etcétera. O sea, que hay una demanda que todavía es latente, pero que necesariamente formará parte de las necesidades de las empresas y, por tanto, hay oportunidades de desarrollarse profesionalmente en este ámbito, sin duda. Efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias, Paco. Bueno, yo aprovecho, de hecho, a indicar que precisamente en Buroveritas Formación nuestros cursos, nuestras formaciones, esos certificados que después presentas, ya sean currículum, etcétera, figuran con nuestro sello blockchain, ¿verdad? Para esa autenticidad, ¿no? Para plantear ese punto también Sí, porque importante. hay algo que, digamos, no he mencionado porque hemos entrado en el tema de la Claro, ciberseguridad, pero digamos, el tema de la seguridad, entendido de manera amplia, es el que todas las herramientas que utilizamos
certificados que se intercambian, productos que se compran, como veíamos con las mascarillas o con las vacunas. Es decir, Mm, estamos en un entorno en el que los piratas llegan a todos lados, se falsifica todo, en todos los sectores hay estas falsificaciones y no es fácil identificar qué es verdadero y qué es falso. Entonces, la tecnología blockchain puede, es lo que nosotros hacemos, aplicamos esta tecnología porque es la más segura, como decía antes, segura en el sentido de proporcionar una prueba de veracidad. Es la tecnología más idónea, más mm, indicada para proporcionar esta medida de seguridad, que es una medida de autenticidad, que es una medida de seguridad que no es la única que uno puede poner en marcha, pero sí es crítica desde el punto de vista de la autenticidad. efectivamente. Muy bien, pues por lo que veo no hay más preguntas en el chat. Estoy segurísima de que los asistentes que todavía continúan con nosotros han visto de mucho interés el webinar. Paco, te agradezco muchísimo tu intervención y siempre estar disponible para Bueno, nosotros. Mil gracias. Y a los demás asistentes, pues muchísimas gracias también por vuestro tiempo y bueno, pues nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. muchas gracias. Hasta pronto.